Hola a todos. Hoy vamos a aprender a resolver los ejercicios de copias de seguridad que varios me habéis pedido que los resuelva. Para ello, lo ideal es que tengáis por un lado el enunciado del ejercicio y por otro lado, como mejor se resuelve es en papel. Pero yo voy a intentar resolverlo aquí en una hoja de Excel porque ya sabéis que hay que hacer como una cuadrícula para, bueno, para ir reflejando los cambios que van sufriendo los diferentes archivos. Antes de hacerlo, hay que tener en cuenta que hay que tener muy claro qué significan las tres copias de seguridad que yo hago en estos ejercicios. Por un lado, si os fijáis, hago copias completas, por otro lado, hago copias diferenciales y por otro lado, hago copias incrementales. Es decir, estamos en una empresa que tiene implementados los tres tipos de copias de seguridad. Entonces, ¿cómo funcionan estos tres elementos? Pues bueno, los podéis encontrar por internet, tengo por ahí algún manual también, pero bueno, el resumen para que no se alargue mucho el vídeo, lo tengo puesto aquí y sería resolver desde dónde copia cada una de ellas, ¿no? Por un lado tengo la copia completa, la copia incremental y la copia diferencial, ¿no? La diferencia de las tres es desde dónde empiezan a copiar. Entonces, alternativas. Desde la última copia total realizada, desde la última copia incremental, desde la última copia diferencial, desde la última copia realizada sea cual sea el tipo, o desde el principio de los tiempos. Bueno, pues la solución a esto la tengo ya preparada y sería esto de aquí. Es decir, hay que tener en cuenta que la copia completa copia todo desde el principio de los tiempos, entendiendo esta frase, el principio de los tiempos, dependiendo de lo que sea el ejercicio, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí me dicen que a principio del ejercicio, en la copia del día 1, solo están presentes los ficheros de la A a la F. Pues eso sería nuestro principio de los tiempos, ¿no? Habría que copiar de la A a la F más luego todo lo demás que nos venga. ¿Sí? Eso en la copia total. Luego, en la copia incremental que se copia, pues lo último que haya desde la última copia realizada sea cual sea el tipo. Es decir, cuidado aquí porque hay un error frecuente que es pensar que la copia incremental copia todo desde la última incremental y la copia diferencial copia todo desde la última diferencial. Es mentira, ¿vale? La incremental, como veis, copia todo desde la última copia, sea cual sea el tipo, y la diferencial copia todo desde la última copia total realizada. Entonces, sabiendo estos tres conceptos, ya podemos resolver el ejercicio y entenderlo. Bien, vamos allá. Me dicen, tenemos un sistema en el que se realizan sucesivas copias de seguridad de distinto tipo y en el siguiente orden. Dice, los días 1 de cada mes se realiza una copia completa del sistema. Entonces, aquí en este ejercicio tengo solo un mes de referencia y bueno, tendríamos que se ha hecho una copia el día 1 de enero y se hará en un futuro la copia el día 1 de febrero. Bien. Siguiente punto. Me dice los días 10, 20 y el último día de cada mes se realizará copia diferencial. Es decir, que el día 10, el día 20 y en este caso el día 31 se realizaría copia diferencial. Si llegáramos a febrero se realizaría el 10, el 20 y el 28 o el 29 según los días que tuviera febrero. Y luego todos los demás días laborables, me dice de lunes a sábado, se realiza una copia incremental, excepto si se hace algún otro tipo de copia. Es decir, tienen preferencia estas dos primeras y en caso de que no se haga ninguna de las dos primeras, se hará la última, que es la incremental. Bien. Y bueno, decir que todas las copias se realizan a las 23 horas, guardando los cambios que se hayan producido durante ese día. Es decir, supongamos que es una empresa que tiene un horario laboral normal y que a las 23 horas, que es cuando nadie debería estar trabajando, pues es cuando se generan las copias. Vale, pues vamos a ir resolviendo el ejercicio. Me dice, para simplificar la tarea, asumimos que solo los domingos son festivos. Es decir, si hubiera algún festivo por aquí, no contamos con ello. Decimos que se harán todas estas acciones y es importante esta última frase. Me dice, teniendo en cuenta que solo tenemos
en el sistema los ficheros mencionados. Esta frase es muy importante porque los ejercicios que tenemos de copias de seguridad van a ser fundamentalmente de dos tipos. Uno es este, en el que solo vamos a tener los ficheros que estén aquí mencionados, y en el otro nos dirán una frase tal que existen muchos otros archivos que sufren modificaciones, pero que no se controlan en esta copia. Entonces, eso es el caso, por ejemplo, del ejercicio 4. El ejercicio 4, veis que nos dice una frase de: tendremos en cuenta que todos los días se crearán y modificarán otros muchos archivos, cosa que incluiremos en todas las copias indicándolo como modificaciones del resto de archivos. Entonces, esta frase es muy importante. Lo de que solo tenemos en el sistema los ficheros mencionados. ¿Por qué? Porque si algún día de los de enero se tiene que hacer la copia y no se modifica nada de lo que se haya modificado aquí, de lo que me mencionen aquí, pues directamente no se hace la copia, porque no tenemos nada nuevo que copiar. ¿De acuerdo? Sea cual sea además el tipo de copia. Entonces empezamos. Me dice, en la copia total del día 1 solo aparecen los siguientes ficheros, ¿no? De la A a la F, que es lo que yo ya tengo guardado en esta parte de aquí. Esto, si lo tenéis en papel, pues es mucho mejor que como lo tengo yo aquí en un Excel, que bueno, iré tirando de él porque es lo más cómodo de cara a grabarlo. Y ahora tendré que poner aquí las modificaciones que se realizan los días que hay aquí de enero. Entonces voy a ir poniendo que los días en los que hay modificaciones son el 3 de enero, lo represento como 3E, ¿vale? El 7, el 10, el 15, el 7, el 10, el 15, el 21, el 28 y el 29. El 28 y el 29. Bien, y vamos añadiendo aquí las modificaciones que vayan sufriendo nuestros archivos. Bien, empezamos. Me dice, el día 3 se modifican B y F. Pues bien, entonces yo tengo que ir añadiendo en esta tabla los archivos que se vayan modificando o eliminando. Entonces, para ello lo indico con que se modifica B' y F'. Siguiente modificación. Día 7 se modifica A y se crea G. ¿De acuerdo? Pues de A pasa a ser A' después de modificado y se crea G. Pues bueno, pues G lo creamos aquí. Más cosas. El día 10 se modifican B y E. Pues bien, el día 10, como ya B se había modificado una vez, ahora tendremos B segunda. Y se modifica también E, por lo tanto, E'. Seguimos. El día 15 se modifican E y G. Día 15 se vuelve a modificar E, por lo tanto es ya E segunda. Se modifica G, por lo tanto es ya G'. Y me dice que además se crea H. Pues aquí creo H. Más. El día 21 se elimina B. Esto lo representamos aquí con una X, queriendo decir que se ha eliminado. Se modifica A. Por lo tanto ya tengo A segunda, porque tenía prima de antes. Y se crea I. ¿De acuerdo? Pues ponemos I. Día 28 se modifican A y H. A tercera y H primera. Y además se crea J. ¿Vale? Pues se crea J, lo indicamos aquí. Y por último, día 29, se modifican I y J. Eso quiere decir que se modifican I y J. J'. Y se elimina C. ¿De acuerdo? Pues se elimina C y lo ponemos en la X. Bien, pues ahora para resolver las preguntas que me hacen aquí,
yo voy a tener siempre en cuenta este cuadro de modificaciones que ha habido durante este mes. Entonces, primera pregunta. A. ¿Qué se guarda en cada una de las copias diferenciales? Pues claro, hemos dicho que en las copias diferenciales se copia todo desde la última copia total realizada. Bien, entonces, primero tengo que saber cuándo se hacen las copias diferenciales. Pues las copias diferenciales ya hemos leído que se hacen el día 10, el 20 y el último de cada mes. Por lo tanto, voy a ir resolviendo A en este cuadrado de aquí. Apartado A. Me dice qué se guarda en cada una de las copias diferenciales. Tengo que poner cuáles son las copias diferenciales. Pues la diferencial del día 10 de enero, la diferencial del 20 de enero y la diferencial del último día del mes, me dice, ¿verdad? Pues del día 31 de enero.